Hola, ¿qué tal? Yo soy Ram, pues bienvenido a las pláticas del Gita. Recuerda que estamos en el capítulo 6 ya de pues este maravilloso texto en el que vamos explicando poco a poco qué es el Gita, de qué se trata y sobre todo la enseñanza profunda que está como oculta, ¿no? Entre pues estos versos tan interesantes entre Krishna y Arjuna. Antes que nada, pues bienvenidos a tu canal, Like with Rama. Gracias por seguirme, gracias por compartir. Si son los primeros videos que ves, pues no te olvides de suscribirte al canal, de activar la campanita para que sepas cada vez que yo pongo pues algún nuevo video, ¿no? Que con mucho cariño, con mucho amor, pues tengo para ti. Y en estas pláticas, como ya te mencionaba, pues estamos descubriendo un poquito de toda esta filosofía, de todo este aprendizaje que podemos obtener del Bhagavad Gita, ¿no? El día de hoy terminamos con este capítulo 6, entonces vuelve muy interesante esta parte que vamos a tratar a partir de la estrofa 29, que es de donde vamos a comenzar la plática del día de hoy. Y como ya sabes más o menos la dinámica, ya sabes más o menos lo que nosotros estamos trabajando, entonces te invito, ¿no? En esta ocasión, pues, a hacer una ligera meditación inicial, más que meditación, más bien centramiento inicial. Entonces te voy a pedir que coloques las manos juntas al centro del corazón, cierre tus ojos y conectes con tu respiración. De ahí observa tu respiración, trata de llevar tu conciencia, tu intención hacia un punto al centro del corazón. Abrimos nuestra práctica con un mantra. Si quieres, canta conmigo, si no, con solo escucharlo es suficiente. Se abre con un Om, se cierra con un Om y tres Shantis. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Suavemente baja la barbilla, abre los ojos. Cuando estés lista, listo, simplemente levanta tu cabeza. Esta es una buena forma de iniciar pues todas estas partes que tienen que ver con nuestro camino espiritual. ¿Por qué? Porque honras a Dios. No te digo que lo hagas con este mantra. No te estoy diciendo la forma, simplemente te estoy diciendo que es importante iniciar siempre con este agradecimiento, con esta parte de honrar, esta parte del Bhakti Yoga, ¿no? De honrar a Dios, porque de una u otra manera cualquier camino espiritual, el gran objetivo pues es conocerlo, entenderlo y comulgar con él. Entonces, y de eso se trata el Bhagavad Gita. Cada uno de nosotros pues tiene una forma, tiene o ha encontrado un camino a través del cual Dios te habla, no se manifiesta. Entonces, pues vamos a intentar que esa manifestación pues honrarla de una u otra manera, y qué bueno que iniciamos ya desde hace algunas pláticas con esta parte, y sobre todo también para ir creando en ti pues, buenos hábitos en relación a esta parte pues que tiene que ver más con ese contacto con el alma. Y entonces estas estrofas del día de hoy que vamos a ver con el Gita comienzan con la fusión del alma con en el omnipresente espíritu. Básicamente de eso vamos a seguir hablando en la estrofa número 29, las que siguen por ahí. Entonces vamos a darle con todo el día de hoy. Vamos a empezar con la estrofa 29 y te la leo y dice así: con el alma unida al espíritu mediante el yoga, percibiendo la misma esencia en todas las cosas, el yogi contempla su verdadero ser unido al espíritu en todas las criaturas y a todas las criaturas en el espíritu. ¿Y qué nos dice esta estrofa? ¿O qué es lo que tenemos que entender de esta estrofa? Bueno, se hace referencia a quien está libre de todo karma, a quien está libre de todo engaño material, percibe todas las cosas como un solo espíritu, ¿no? Cuando hablamos nosotros de unidad, hablamos de esta percepción que con nuestro trabajo espiritual podemos lograr a tener. El espíritu como luz cósmica que constituye la verdad o la verdadera estructura de todos los seres con la bienaventuranza cósmica.
¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que logras ver a Dios en este mundo material, pero también logras entender y ver a Dios, ¿no? Como esa presencia que está más allá de este mundo del engaño. Y en la estrofa número 30 del capítulo 6 dice así: aquel que me ve en todas partes y contempla todo en mí, nunca me pierde de vista y yo jamás le pierdo de vista a él. Y entonces, punto número 1, nos señala que no se pierde la individualidad del alma cuando nosotros tenemos la comunión con Dios. Significa que no nos perdemos como individuo. Entonces, la persona común se siente separada de Dios. Ese es un primer punto. Luego, así el yoga te dice, bueno, vamos a unirnos con Dios. Pero esto no significa que perdamos nuestra individualidad. Simplemente estamos unidos. Ahora, el yogi avanzado se percibe como una ola en el océano de la conciencia cósmica, es decir, como una partecita de Dios. El yogi liberado contempla la ola de su alma como una manifestación del océano cósmico. Entonces, el que avanza en esta práctica, no el yogi avanzado, sino el que va un paso más allá, el que ya se ha liberado por completo, entonces entiende que no es una partecita de Dios, sino es una manifestación de Dios mismo, que sí tiene por ahí una diferencia sustancial. Ahora, ese yogi jamás dirá, yo soy Dios, pues sabe que Dios puede existir sin su alma, ¿vale? Entonces, no decimos, una vez que alcanzamos esta liberación, yo soy Dios, porque sabemos que Dios es omnipresente y puede existir incluso si mi individualidad como ser desaparece. Sin embargo, si nosotros queremos hacer esa referencia de comunión que ya hemos alcanzado con Dios, podemos decir, Dios se ha convertido en mí. Entonces, de esta manera manifiestas esa unión, eso que hemos logrado, ¿sale? Ahora, estrofa número 31, capítulo 6. Permanece por siempre conmigo aquel yogi que, sea cual sea su modo de existencia, está anclado en la unión divina y percibe que yo me encuentro en todos los seres. Y esto está muy sencillo. Entonces, debemos percibir el mundo como una película cinematográfica, ¿no? Como una obra de teatro. De ese modo podemos percibir la luz de Dios por doquier, sea cual sea el papel que juguemos en la película, en que se entremezclan las sombras del engaño y la luz divina. Entonces está muy sencillo, ¿no? Esta parte de entender que estamos jugando un papel dentro de este gran escenario que es la vida. Y en la estrofa número 32 del mismo capítulo 6 nos dice, oh Arjuna, el mejor de los yogis es aquel que siente, como si fuese propio el sufrimiento o el placer de los demás. Y esto es muy importante y trae como muchas cosas a colación. 1. Esta estrofa nos habla de algunos de los preceptos como ahimsa y entonces nos da un poquito claridad sobre ella. Entonces, la persona mundana se va a identificar con el cuerpo y siente como propios el dolor y la felicidad corporal. Es decir, difícilmente va a sentir como propios el dolor y el sufrimiento de las otras personas. Ahora, el mundo del yogi iluminado se expande, significa que logras percibir la divinidad en todas partes, tanto en cosas inanimadas, ¿no? En las piedras, en la tierra, pero también así en los animales y en todas las cosas animadas. Ahora, ese yogi o este trabajo espiritual, ¿a qué te lleva? A percibir el placer y el dolor de los demás. Sin embargo, aquí hay algo importante. No significa que andes llorando ahí por todo lo que le pasa a todos, ¿no? Más allá de las experiencias de dualidad, percibe a Dios en todos y en todos. Es por eso que eres capaz de empatizar con el sufrimiento y el dolor de los demás. Pero sabes que ese dolor y ese sufrimiento está solo por este engaño que le llamamos Maya. Entonces el yogi se sitúa por encima incluso de ese engaño. No significa que no tengas la capacidad de percibir ese dolor, significa que entiendes que es en este mundo. Por lo tanto, ese yogi busca ayudar a que otros perciban a Dios para que se eleven por encima de ese sufrimiento, por encima de la alternancia entre el dolor y el placer que nace de la identificación corporal. Y entonces por eso todos los que practicamos yoga queremos de alguna u otra manera enseñar lo que hemos aprendido y hasta dónde nos ha permitido esa práctica crecer. Las siguientes estrofas nos van a hablar de la promesa del Señor
de Dios, de Krishna, como tú le quieras llamar, el yogi que preserva conquista finalmente la victoria. Persevera, perdón. El yogi que persevera conquista finalmente la victoria. Y entonces, en la estrofa número 33, que nos dice, Arjuna dijo, oh Madhusudana, que es otro nombre de Krishna, debido a mi inquietud, no percibo el efecto perdurable del yoga, de la ecuanimidad que me has revelado. Y entonces esto significa que en algún punto de nuestra existencia, en algún punto de nuestra práctica, percibimos esas inquietudes que nos invaden, que son más fuertes incluso, o así las percibimos, que los efectos que nuestra verdadera práctica, es decir, perturban esas inquietudes y se siente aún mayor que los avances que hemos logrado con nuestra práctica. Entonces, lo que debemos hacer es orar pacientemente a Dios. Y si no te gusta la palabra orar, es pedir, solicitar que Dios esté acompañándonos hasta que esa intoxicación provocada por los hábitos engañosos del pasado se desvanezcan y entonces nos liberemos de esos estados de conciencia. También debemos incluso ver en estas estrofas o en esta explicación que yogis expertos como Arjuna, ¿no?, alberga incluso dudas, ya cuando está muy cerca de la iluminación, ¿no?, acerca de la capacidad del yoga para eliminar de forma permanente toda esa desarmonía mental. En vez de atribuir esa desarmonía mental a la calidad de su propia práctica de las meditaciones, la atribuye a que el método no es lo suficientemente efectivo. Y eso a veces también nos pasa. El yoga es suficiente, ese método es suficiente, y no tomamos en cuenta por ahí que no meditamos diario, no hacemos práctica diario, no comulgamos con Dios diario, no agradecemos diario, ¿no? Entonces a veces queremos dejarle todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, incluso decir que es la contraparte lo que está mal. Y entonces aquí viene la estrofa número 34 diciendo lo siguiente. En verdad, la mente es inestable, turbulenta, poderosa y obstinada. Oh Krishna, considero que la mente es tan difícil de dominar como el viento. Y entonces, lo que dice el Gita es, no debemos desalentarnos por los fracasos iniciales en el difícil arte del control mental. Entonces, sí es muy difícil. Ahora, mucho depende de la intensidad, el celo y la continuidad de cada uno de los practicantes o del devoto. Todo ayuda a mantener o a la mente a establecer el hábito de sentir paz. Todas las meditaciones, las prácticas de asanas, todo eso que el yoga nos dice que debemos hacer, nos ayuda a establecer el hábito para sentir paz y elevarnos por el estado antinatural mortal de inquietud. Este estado de inquietud está enraizado en la identificación de la conciencia con los sentidos corporales. Entonces, romper esa identificación cuesta trabajo y cuesta tiempo, y a veces creemos que sea de forma inmediata. De la estrofa 36 y 37 nos dice, el bendito Señor dijo, oh Mahabahu, guerrero de los brazos poderosos Arjuna, sin duda alguna la mente es voluble y muy ardua de gobernar. Pero a través de la práctica del yoga y del desapasionamiento, oh hijo de Kunti, la mente puede no obstante ser controlada. Esta es mi promesa, aunque para el hombre indisciplinado la meta del yoga es difícil de alcanzar, aquel que se domine a sí mismo esforzándose mediante los métodos apropiados lo logrará. Y esto significa, los que viven su vida esclavos de los sentidos y se entregan a los hábitos de la inquietud, se tornan naturalmente más inquietos, ¿no? Así como es natural que los que practicamos yoga, los que practican yoga, aumenten la calma divina, ¿no? Es un efecto natural de las prácticas. Ahora, Krishna en esta estrofa enseña lo siguiente. 1. Se debe enseñar a la mente por medio de la meditación y del éxtasis a recobrar su poder natural para permanecer en el sereno estado del alma. Esa es la parte número 1. Ahora, 2. Al mismo tiempo, la mente debe estar desvinculada del deseo de disfrutar los placeres de este mundo, incluso los deseos del más allá, pues dichos deseos estimulan la inquietud mental. Queremos estar aquí, pero también queremos la bienaventuranza. Queremos estar aquí, pero también la bienaventuranza. Entonces, eso genera inquietud.
¿no? Tenemos que estar aquí y ahora sin inquietud. Y luego, esto significa revivir el recuerdo de la tranquilidad del alma y al mismo tiempo mantener la mente alejada de las tentaciones tanto externas e internas. Básicamente eso es lo que enseña Krishna en estas estrofas. Ahora, de la 37 a la 39, Arjuna dijo: oh Krishna, ¿qué le ocurre a la persona que no tiene éxito en el yoga, aquella que con devoción se ha esforzado por meditar, pero ha sido incapaz de controlarse, porque su mente se distrae sin cesar durante la práctica de yoga? Perece el yogi como una nube que se disipa si no encuentra el camino hacia Brahma, el espíritu, y como consecuencia carece del refugio divino y se hunde en el engaño, a desviarse de ambos senderos, el de la actividad correcta y el que conduce a la unión con Dios. Te ruego aclarar para siempre mis dudas. Oh Krishna, pues solo tú puedes desvanecer mi incertidumbre. Entonces, este es un punto importante. Siempre recurre a Dios cuando tengas dudas. Y el Gita te dice que Dios te va a contestar. O eso es lo que hace Arjuna. Acude a Dios por las preguntas, no a un ser humano, porque tiene los mismos defectos y errores que nosotros. Claro, Dios va a buscar la forma de explicarte. Por eso es importante tener un buen gurú. Ahora, no todos pueden alcanzar la meta de la liberación en esta vida. Eso sí lo aclara también esta estrofa. Y hay dos clases de yogis que fracasan. Quiere decir que nosotros fácilmente podríamos caer en alguno de estos dos supuestos. Uno, es aquel que practica con profundo entusiasmo al principio, pero después relaja sus esfuerzos. Es esta persona que lee las escrituras, que hace muchas asanas, pero después dice, bueno, no funciona, lo deja de hacer y lo hace esporádicamente, ¿no? Y entonces de repente va a un retiro, de repente va a una clase y de repente medita. Y entonces cesen sus esfuerzos. Ahora, el segundo tipo de personas que puede fracasar es aquel que continúa meditando casi hasta el final de su vida o incluso alcanza un nivel de desarrollo importante, sin embargo, poco antes de la muerte, aminora su continua concentración en la dicha del alma y no logra alcanzar la unión divina final debido al mal karma del pasado porque se ha dejado llevar por malas compañías o por un orgullo espiritual egoísta. ¿Sale? Entonces nos explica estas dos formas en las que un devoto puede fracasar y por eso no alcanza las bienaventuranzas. Y a lo mejor nosotros no vamos a alcanzar la meta y caer en uno de estos dos supuestos. Y eso no significa que esté mal. Significa que hay una carga karmática que no pudimos limpiar en esta vida. Entonces tampoco es como para que te preocupes, es para que te ocupes y no ceses en tus esfuerzos sin importar nada. Ahora, en la estrofa número 40 dice así: el bendito Señor dijo: oh Arjuna, hijo mío, el que lleva a cabo buenas acciones jamás sufre destrucción. Bien sea en este mundo o en el más allá, el infortunio no se abate sobre él. Y entonces nos contesta Dios, ¿no? Finalmente recurrimos a él y hay una respuesta de su parte. En esta estrofa se asegura al hombre que todos los devotos perseverantes, sin importar los tropiezos en el sendero del yoga, finalmente serán rescatados. Puede ser en esta vida o puede ser en la siguiente. Sin embargo, la perseverancia es un aspecto fundamental que nos están diciendo en esta estrofa. Y en la estrofa número 41, donde dice el yogi que ha caído consigue entrar al mundo de los virtuosos y permanecer allí durante muchos años. Posteriormente renace sobre una tierra en un lugar bueno y próspero. Aquí se explica el destino del yogi que no ha alcanzado la liberación por falta de entusiasmo espiritual. Nosotros imaginemos que estamos trabajando y que llega un punto en el que decidimos no trabajar más y vivir nuestra vida loca por ahí. Tales yogis visitan otros planos habitados por almas virtuosas y permanecen felizmente allí cumpliendo algunos deseos, cumpliendo algunos anhelos del alma por tanto tiempo como ese karma que nosotros trabajamos durante nuestra práctica nos permite el mérito de estar en ese momento. Y después volvemos a reencarnar en familias puras y prósperas donde viven cómodamente y eso nos va a permitir pues, pagar certificaciones, pagar cursos, ir a lugares donde los maestros se encuentran y retomar el camino y de esa manera seguir con ese proceso espiritual. Por eso te digo que no te preocupes, porque incluso todo lo bueno que has hecho te va a dar esa oportunidad de ir escalando peldaños. Sin embargo, si ya tienes esa conciencia, busca escalar la mayor cantidad de peldaños sin detener tu progreso espiritual. Es seguir
esa disciplina manténla. Estrofa 43 y 42. O puede reencarnarse en una familia de yogis iluminados, pero en verdad tal nacimiento es muy difícil de lograr. Allí, oh Arjuna, recobra el discernimiento yógico adquirido en su anterior existencia y se esfuerza con mayor ahínco por alcanzar el éxito espiritual. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos va a describir lo que sucede con el segundo tipo de yogi que no alcanza la iluminación en esta vida, que es aquel que está más próximo a la iluminación y aún así no recibe justo antes de la muerte no recibe la iluminación. Entonces, esto significa que cuando muere recibe una adecuada recompensa renaciendo inmediatamente en un hogar adecuado. ¿Y qué es un lugar adecuado? Un lugar donde la familia ya practica un método espiritual y por lo tanto desde el nacimiento va a tener este proceso que va a ser muchísimo más sencilla su iluminación. Sin embargo, te dice, no es tan sencillo conseguirlo porque regularmente como practicantes detenemos nuestro proceso en algunos puntos o lo detenemos por completo. Y la estrofa número 44. El poder de la práctica previa del yogi es suficiente para impulsar al yogi a la fuerza, por así decirlo, en su senda ascendente. Incluso un entusiasta estudiante del mero yoga teórico se encuentra mucho más avanzado que quien solo lleva a cabo los ritos externos de las escrituras. Y esto es un aliento más. Esto significa que incluso si tú solo ves estos videos o lees algunos libros o te interesas solo en la parte teórica, pero realmente no lo practicas. Y insisto, no hablo de asanas, hablo de toda la práctica de yoga. Entonces, así como las tendencias negativas tienen efectos negativos y pueden arrastrar o retrasar nuestra práctica, los buenos hábitos que hemos construido nos impulsan en momentos importantes a seguir en el camino de la unión con Dios. Y por eso nos encontramos personas que nos impulsan y que promueven esa espiritualidad porque lo hemos trabajado, ¿no? Estrofa número 45. Siguiendo diligentemente su sendero y habiendo perfeccionado mediante los esfuerzos realizados a lo largo de muchos nacimientos, el yogi se purifica en todo pecado, imperfección kármica, y finalmente conquista la suprema bienaventuranza. ¿Y esto qué dice? A medida que nosotros avanzamos, a medida que el yogi avanza en su práctica, la mente atraviesa por diversas etapas de centramiento, ¿no? O de concentración. El haber alcanzado el estado de calma no nos asegura la completa liberación, solo nos asegura la calma. Entonces hay que estar establecidos en la bienaventuranza, en la presencia cósmica, en la presencia de Dios, para realmente habernos liberado. Porque si solo alcanzamos la calma y regresamos a los hábitos no deseados, entonces podemos volver a caer. Esotéricamente también existe una explicación de muchos nacimientos en una vida. Por ahí se dice que cada vez que dormimos es como una muerte chiquita y cada vez que despertamos es como volver a nacer. Y lo mismo pasa con la respiración. Cada vez que inhalamos ese aliento de vida y cada vez que exhalamos ese aliento de muerte. Es decir, cada vez que inhalamos, llenamos y conocemos y entramos en un proceso de aprendizaje y cada vez que exhalamos, dejamos todo atrás de lo que ya no necesitamos. Ahora, sobre esta parte esotérica del yoga, eso significa que dentro de una vida podríamos tener diversas oportunidades para nosotros avanzar. Entonces, cuando el yogi o cuando el Gita habla de vidas, habla así de estas vidas que tenemos capacidad de recordar, ¿no? Desde el nacimiento hasta la muerte, pero también nos dice que cada inhalación es una oportunidad, cada cambio de ciclo es una oportunidad de cambiar, de ser mejores, de transformarnos. Hoy cometimos muchos errores que hemos venido cometiendo por todos los días. Vamos a dormir y cuando despertemos tenemos la capacidad, es decir, volvemos a renacer para realmente a partir de ese momento cambiar. Lo mismo pasa con un cambio de año y de hecho está lleno de rituales todos los cambios de ciclos. Por ahí el cambio de primavera, el cambio a verano, el cambio a otoño, el cambio a invierno, el cambio de año, los ciclos lunares. Es decir, tenemos muchas oportunidades para nosotros generar un cambio dentro de nosotros. Y el Gita te dice, aprovecha esas oportunidades.
Aprovecha esta exhalación para sacar todo lo que no necesitas y tu siguiente inhalación sea justo o seas justo una persona nueva con un hábito positivo nuevo más cerca de Dios. Estrofa número 46. Y por allí el yogi es superior a los ascetas consagrados a la disciplina corporal. Superior incluso a quienes siguen la senda de la sabiduría o la senda de la acción. Setuo Arjuna, un yogi. Y entonces habla de yogi, y habla también de los diferentes caminos del yoga, karma, bhakti, jnana, yoga. Este camino que habla es el Raya Yoga y afirma que es superior a cualquier otro sendero. Por eso se le conoce como el yoga real. Esto se debe a que el experimentar todo aquello que se encuentra plasmado en textos espirituales nos da la experiencia necesaria para avanzar más rápido en la comunión con Dios. No es lo mismo tratar de entenderlo que experimentarlo. Nos da muchísimo más conocimiento y nos acerca muchísimo más fácil. Por eso dice que vuélvete un yogi, un Raya Yogi. Estrofa número 47, capítulo 6. Aquel que con devoción permanece absorto en mí, con su alma inmersa en mí, le considero entre los yogis como el más equilibrado. Y dice, de todos los métodos o caminos del yoga, bhakti, jnana, karma, aquel que lo experimenta a través del método científico que nos da el Raya Yoga, que enseña al hombre de hogar y al hombre renunciante a comulgar con Dios y ejecutar con una conciencia divina todos los apropiados deberes físicos, cuidar tu cuerpo, todos los deberes mentales, cuidar la mente, todos los deberes mentales, ¿no? El entorno social en el que nos desarrollamos y todos los deberes espirituales es el más equilibrado de todos los yogis. Porque el Raya Yoga te permite trabajar en todos los aspectos, ¿no? En la mente, en el cuerpo, seguir funcionando en este mundo espiritual, pero también te permite o te indica que debes seguir en tu sendero espiritual. Y entonces, ¿no? La tarea o lo que yo quiero que trabajes esta semana junto conmigo es seguir con tu meditación, que ya era una parte que hemos estado trabajando. Quiero que agregues también esta parte, si no lo has hecho, también agrégalo, de agradecer a Dios por lo bueno, por lo malo, por lo neutro, es decir, agradecer por el simple hecho de existir. Sin importar lo que esté pasando fuera de ti, hoy te pido que agradezcas, ¿no? Y entonces eso es bastante importante. Ahora, también quiero como de tarea, cada día busca que sea un nuevo nacimiento, busca que sea una nueva forma de transformarte y generar en ti esa actitud, esa energía de hoy es un nuevo día, hoy es una nueva vida y la voy a vivir como quisiera vivirla porque eso va a honrar a Dios. Es decir, vive tu vida la siguiente vez que te despiertes de la forma en la que tú crees que un padre se sintiera orgulloso de su hijo, que es amor, que es paz, que es abundancia, que es salud. Toma todas esas virtudes que tú le plasmas a lo divino, que son tuyas, y entonces mañana al despertar, quiero que despiertes vibrando con esas aptitudes. Y sin importar qué se te presente ahí, hazlo con amor, hazlo con paz, hazlo con compasión, hazlo con dedicación, hazlo con salud, hazlo con bienaventuranza. Esa es la tarea de la semana. Y vamos acá. Coloca las manos al centro del corazón y dice más o menos así. Puedes cerrar los ojos, puedes mantenerlos abiertos. Lo importante es que escuches con los oídos, que sientas con el corazón y que quede grabado en tu mente. Om Tat Sat It's Srimad Bhagavad Gita Tsu Upanishadsu Brahmavidyayam Yogasastre Shri Krishna Arjuna Smavade Dhyana Yogo Nama Sastdhyaya. Om Tat Sat en el Upanishad del Sagrado Bhagavad Gita, el discurso del Señor Krishna Arjuna, que es la escritura del yoga y de la ciencia de la unión con Dios. Este es el 6º capítulo denominado Dhyana Yoga, la unión por medio de la meditación.
Si quieres, puedes abrir tus ojos y esto es importante porque una vez que hemos entendido y leído este capítulo 6 que nos habla de Dhyana Yoga, la meditación, entonces prepárate porque a partir del siguiente capítulo vamos a incluir una meditación. Vamos a incluir una meditación muy sencilla, muy fácil de ir empezando, sobre todo si no practicas. Si ya practicas, también hazla, es una forma más de compartir con todos nosotros. También dime cómo va funcionando y no importa que hagas tus meditaciones de 1 hora, 20 horas, 50 horas, de una semana, de 3 minutos, de 2 minutos, de 15 minutos. Comparte también en comunidad con todas estas personas que están escuchando junto contigo este video y sobre todo conmigo, ¿no? Que por eso lo hago, para lograr conectar un poquito más contigo. Entonces, hay que prepararnos porque a partir del próximo domingo las 8 de la noche, vamos a incluir también una meditación. Y hemos estado trabajando y vamos trabajando juntos y en esos momentos en los que tú sientas que nada importa o que las cosas se complican o que los sentidos te arrastran porque sientes felicidad, porque el mundo está funcionando como tú lo quieres, como tú lo deseas. Bueno, mantente centrada, mantente centrado, mantente firme aquí y ahora. Y en este capítulo que habla sobre la unión por medio de la meditación, creo que es momento de incluirlo en nuestra práctica. Por ahora, ya tienes una tarea. Junta tus manos y juntos nos despedimos diciendo Namaste. Muchísimas gracias, yo soy Ram. No te pierdas los siguientes capítulos que cada vez se pone más interesante y te voy a agradecer infinitamente si compartes este video, si compartes también mi canal, porque de esa manera, pues sí, debo confesarlo que uno se motiva, ¿no? Para seguir adelante, para seguir haciendo este tipo de cosas, porque la realidad es que el compartir es porque siempre hay alguien allá detrás, en este caso de este video, que de alguna u otra manera cree que esto le va a servir. Muchísimas gracias, yo soy Ram, hasta pronto.